¿Saben? Después de más de 30 años investigando, después de recorrer Israel palmo a palmo, después de entrevistar a cientos de expertos, arqueólogos, teólogos, historiadores, después de todo eso, puedo decirles algo con absoluta certeza. Nos han mentido. Nos han mentido sobre Jesús de Nazaret. Y no me malinterpreten. No estoy hablando de teorías conspirativas baratas ni de sensacionalismos de domingo por la tarde. Estoy hablando de hechos documentados, de evidencias arqueológicas, de testimonios que han sido sistemáticamente ignorados o deliberadamente ocultados por las instituciones religiosas durante casi 2000 años. La pregunta que deberíamos hacernos no es si Jesús existió. Eso está fuera de toda duda. La pregunta es, ¿quién fue realmente? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo verdaderamente? Y sobre todo, ¿por qué se ha tergiversado tanto su mensaje original? Permítanme contarles lo que descubrí. Cuando comencé mi investigación para escribir Caballo de Troya, me enfrenté a una paradoja desconcertante. Los evangelios oficiales, los que todos conocemos, apenas cubren 33 años de vida, y de esos 33 años, solo nos narran detalladamente los últimos 3. ¿Qué pasó con los otros 30 años? ¿Dónde estuvo Jesús? ¿Qué hizo? ¿Con quién habló? El silencio es ensordecedor. La Iglesia nos dice que Jesús fue carpintero en Nazaret hasta los 30 años. Punto. Como si un hombre de su inteligencia, de su preparación, de su carisma, hubiera pasado 3 décadas haciendo mesas y sillas en un pueblo que, por cierto, apenas existía en aquella época. Porque esa es otra, Nazaret. ¿Saben que no existe ninguna evidencia arqueológica sólida de que Nazaret fuera un asentamiento significativo en tiempos de Jesús? Los primeros hallazgos arqueológicos datan del siglo II o III después de Cristo. Entonces, ¿dónde nació realmente Jesús? ¿Dónde creció? Pero vayamos más allá. Hablemos de su educación. Los evangelios nos presentan a un Jesús que de repente, a los 30 años, aparece hablando arameo, hebreo, probablemente griego, citando las escrituras con una precisión asombrosa, debatiendo con los doctores de la ley, demostrando un conocimiento profundo de la Torá, del Talmud, de las tradiciones fariseas y saduceas. ¿Cómo? ¿Cómo adquirió todo ese conocimiento un carpintero de pueblo? La respuesta es obvia: tuvo maestros, tuvo una educación formal, viajó, estudió, y aquí es donde la historia oficial empieza a hacer aguas. Existen documentos, textos que la Iglesia ha preferido ignorar o catalogar como apócrifos, que hablan de los viajes de Jesús. Textos que narran cómo viajó a Egipto, a la India, a Persia, no como refugiado, como nos cuenta el Evangelio de Mateo en su infancia, sino como estudiante, como buscador de la verdad. En el monasterio de Gemis, en Ladakh, al norte de la India, existe un manuscrito que habla de un tal Isa, que es como se pronuncia Jesús en algunas lenguas orientales. Ese manuscrito, descubierto por el explorador ruso Nicolás Notovich en 1887, narra la vida de un joven judío que llegó a la India a los 14 años y pasó allí varios años estudiando con maestros budistas e hinduistas. ¿Ciencia ficción? ¿Invención? Tal vez, pero explica muchas cosas. Explica por qué las enseñanzas de Jesús tienen tantos paralelismos con el budismo. El amor al prójimo, el desapego material, la compasión, el perdón, la no violencia. Explica por qué su forma de enseñar, mediante parábolas, es tan similar a la de Buda. Explica su conocimiento de técnicas de meditación, de sanación, de control mental. ¿Saben qué más explica? Explica por qué Jesús fue tan radicalmente diferente a todos los rabinos de su época. Porque no era solo un rabino, era algo más. Había visto el mundo, había estudiado con los mejores maestros de Oriente, había comprendido que la verdad no es patrimonio de una sola religión, de un solo pueblo, de una sola tradición. Y eso, queridos amigos, era peligrosísimo, porque imaginen por un momento lo que significa eso. Un joven judío del siglo I viajando a Oriente, absorbiendo conocimientos de tradiciones milenarias, volviendo a su tierra natal con una visión completamente revolucionaria del mundo espiritual. No es de extrañar que cuando comenzó su ministerio público, las autoridades religiosas de Jerusalén lo vieran como una amenaza. Y es que Jesús no hablaba como los escribas, no citaba a las autoridades rabínicas de su tiempo, hablaba con una autoridad propia, personal, que nacía de su experiencia directa con lo divino. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo,
Esa fórmula que repite una y otra vez en el Sermón de la Montaña no es la de un rabino tradicional. Es la de alguien que ha trascendido la tradición, que ha bebido de fuentes más profundas. Ahora bien, hablemos del mensaje, del verdadero mensaje. Cuando uno lee los evangelios con ojo crítico, cuando uno los analiza como documentos históricos y no como textos sagrados intocables, descubre contradicciones, añadidos, interpolaciones. Descubre que los evangelios que conocemos fueron escritos décadas después de la muerte de Jesús, por personas que nunca lo conocieron personalmente. Marcos, el más antiguo, se escribió alrededor del año 70 después de Cristo, 40 años después de los Hechos. Mateo y Lucas entre el 80 y el 90. Juan, el más tardío, cerca del año 100, casi 70 años después. ¿Se imaginan intentar reconstruir con precisión hechos ocurridos hace 70 años? Sin grabadoras, sin fotografías, sin documentos escritos contemporáneos, basándose solo en tradiciones orales que han pasado de boca en boca. Y no solo eso, sino que estas tradiciones orales pasaron por comunidades que tenían sus propias agendas, sus propias interpretaciones, sus propios conflictos internos que resolver. Porque eso es lo que no nos cuentan. Las primeras comunidades cristianas no eran un bloque monolítico. Estaban profundamente divididas. Los judeocristianos de Jerusalén, liderados por Santiago, el hermano de Jesús, tenían una visión muy diferente del mensaje de Jesús que Pablo, el apóstol de los gentiles. Pedro estaba en el medio, intentando tender puentes, y cada una de estas comunidades preservaba y transmitía las enseñanzas de Jesús de manera diferente, enfatizando aspectos distintos según sus necesidades y circunstancias. Y aún así, a pesar de todo, el mensaje esencial de Jesús brilla con luz propia. El problema es que ese mensaje fue manipulado, fue adaptado, fue, digámoslo claramente, censurado. En el año 325, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea. Allí, obispos de todo el Imperio Romano se reunieron para decidir qué textos sobre Jesús eran auténticos y cuáles no, para decidir qué enseñanzas eran ortodoxas y cuáles heréticas. ¿Entienden lo que esto significa? Significa que un grupo de hombres, casi 300 años después de la muerte de Jesús, decidió qué era lo que él realmente había dicho y qué no. Decidió qué evangelios debían leerse y cuáles debían quemarse. Decidió, en definitiva, qué verdad podía conocer la humanidad. Y no fue un proceso limpio ni objetivo. Fue político, profundamente político. Constantino necesitaba unificar su imperio bajo una sola religión. No podía permitirse la diversidad de cristianismos que existían. Necesitaba uniformidad, control, una jerarquía clara. Y para conseguirlo había que eliminar las alternativas. Y así nacieron los evangelios canónicos. 4 libros, solo 4. De entre decenas, tal vez cientos de textos que circulaban por las primeras comunidades cristianas. ¿Qué pasó con los demás? Ah, los evangelios apócrifos. Qué nombre tan conveniente, ¿verdad? Apócrifo, del griego apócrifos, que significa oculto o secreto, pero también no auténtico, falso, espurio. El evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Felipe, el evangelio de Judas, el evangelio de Pedro, el evangelio de la verdad. Textos fascinantes, algunos de ellos tan antiguos o más que los canónicos, que nos presentan un Jesús muy diferente, un Jesús que habla del conocimiento interior, de la divinidad que reside en cada ser humano, de la iluminación personal. Un Jesús que enseña que el reino de Dios no está en el cielo ni en algún lugar exterior, sino dentro de nosotros mismos. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Esas palabras están en el Evangelio de Tomás. ¿Por qué no están en la Biblia? Porque ese mensaje era demasiado revolucionario. Porque si cada persona puede acceder directamente a Dios, si cada persona lleva la divinidad en su interior, ¿para qué necesitamos intermediarios? ¿Para qué necesitamos una iglesia? ¿Para qué necesitamos sacerdotes? Exacto, no los necesitamos. Y ahí está el problema. Ese era el verdadero mensaje de Jesús, la liberación espiritual, la conexión directa con lo divino, la autonomía del ser humano. Pero ese mensaje fue secuestrado, domesticado, institucionalizado. Porque verán, una iglesia que dice, tú puedes encontrar a Dios por ti mismo,
no tiene mucho futuro como institución de poder. Pero una iglesia que dice, nosotros somos los únicos intermediarios válidos entre tú y Dios, necesitas nuestros sacramentos, nuestra autoridad, nuestra bendición. Esa iglesia puede construir catedrales, acumular riquezas, coronar reyes. Y luego está María Magdalena. Durante 2000 años, la iglesia nos ha vendido la imagen de María Magdalena como una prostituta arrepentida, una pecadora que encontró la redención a los pies de Jesús. Es una de las mentiras más perversas de la historia. No existe ni una sola línea en los evangelios canónicos que diga que María Magdalena era prostituta. Ni una. Esa identificación fue inventada por el Papa Gregorio Magno en el año 591. Inventada. Para desprestigiarla, para quitarle autoridad. Porque saben que María Magdalena no era una prostituta, era una discípula, la discípula preferida de Jesús. En algunos textos apócrifos se la denomina la apóstol de los apóstoles. Era una mujer culta, probablemente de familia acomodada de la ciudad de Magdala, un importante centro comercial en Galilea. Una mujer con recursos que financió el ministerio de Jesús, junto con otras mujeres que los evangelios mencionan brevemente y luego olvidan convenientemente. Y aquí viene lo realmente interesante. En el Evangelio de Felipe, un texto gnóstico del siglo III, hay un pasaje que ha generado ríos de tinta. La compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. ¿Estaban casados? No lo sabemos con certeza. Pero había una relación especial, eso es innegable. Y los otros discípulos, especialmente Pedro, sentían celos de ella. En el Evangelio de María, Pedro pregunta, ¿es que habló él con una mujer sin que nosotros lo supiéramos? ¿Tenemos que cambiar nuestras costumbres y escuchar todos a esta mujer? Y Leví le responde, Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo combatiendo a la mujer como si fuera un adversario. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? ¿Ven el patrón? Una iglesia patriarcal no podía aceptar que la discípula más cercana a Jesús fuera una mujer, que la primera testigo de la resurrección fuera una mujer, que Jesús hubiera confiado sus enseñanzas más profundas a una mujer. Así que la convirtieron en prostituta, la borraron de la historia, la silenciaron. Y con ella silenciaron a todas las demás mujeres que fueron parte fundamental del movimiento de Jesús. Mujeres como Juana, la esposa del administrador de Herodes, como Susana, como María, la madre de Santiago. Mujeres que arriesgaron sus vidas, sus fortunas, su reputación para seguir a un rabino itinerante con un mensaje revolucionario. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Ahora, hablemos de los milagros. Durante mis investigaciones para Caballo de Troya, me obsesioné con este tema. ¿Realmente Jesús caminó sobre las aguas? ¿Realmente convirtió el agua en vino? ¿Realmente resucitó a Lázaro? ¿Realmente multiplicó los panes y los peces? La respuesta corta es, no lo sé, y cualquiera que les diga que lo sabe con certeza está mintiendo. Pero déjenme plantearles algo, ¿y si lo que nosotros llamamos milagros no eran más que manifestaciones de un conocimiento superior? ¿Y si Jesús conocía leyes naturales, principios científicos que nosotros aún estamos descubriendo? Pensemos en las curaciones. Jesús curaba mediante la imposición de manos, mediante el poder de la palabra, mediante la fe. Hoy sabemos que el efecto placebo es real, que la mente tiene un poder increíble sobre el cuerpo, que la fe puede desencadenar procesos de autocuración. Sabemos que el estrés crónico puede causar parálisis funcionales, que desaparecen cuando la causa psicológica se resuelve. Sabemos que muchas enfermedades de la piel tienen componentes psicosomáticos. ¿Era Jesús un maestro en el manejo de estas energías? ¿Conocía técnicas de sanación que nosotros hemos olvidado? En la India existen yogis que controlan su ritmo cardíaco, su temperatura corporal, que pueden entrar en estados de conciencia que desafían nuestra comprensión científica. Pueden permanecer enterrados vivos durante días. Pueden caminar sobre brasas sin quemarse. No es magia, es un dominio extraordinario de la fisiología humana que nosotros en Occidente apenas estamos empezando a investigar científicamente. Si Jesús estudió allí, si aprendió esas técnicas, si las dominó y las aplicó, no estoy diciendo que los milagros no ocurrieron. Estoy diciendo que tal vez ocurrieron de una manera diferente a como nos los han contado. Tal vez eran manifestaciones de un conocimiento profundo de las leyes
que rigen el universo, la materia, la energía, la conciencia. Y eso, paradójicamente, los hace aún más impresionantes, porque no son violaciones arbitrarias de las leyes naturales por parte de un ser sobrenatural. Son demostraciones de lo que un ser humano puede lograr cuando comprende y trabaja en armonía con esas leyes. La última cena, ese momento crucial que conocemos por las pinturas, por las películas, por los sermones. Pero ¿qué fue realmente? Los evangelios nos dicen que fue una cena de Pascua, un seder judío. Pero si analizamos las fechas, hay problemas. Contradicciones entre los evangelios sinópticos y el de Juan sobre cuándo exactamente ocurrió. Juan sitúa la crucifixión el día de la preparación de la Pascua, cuando se sacrificaban los corderos en el templo. Los otros tres la sitúan después de la cena pascual. Hay elementos en esa cena que no encajan con un seder tradicional. El pan y el vino como símbolos del cuerpo y la sangre. Haced esto en memoria mía. Esa formulación ritual, ese carácter ceremonial, sugiere algo más profundo. ¿Y si la última cena fue algo más que una comida? ¿Y si fue un ritual iniciático? Un acto en el que Jesús transmitió a sus discípulos más cercanos enseñanzas secretas, conocimientos profundos que no podía compartir públicamente. En las escuelas de misterios de la antigüedad, en Egipto, en Grecia, en Persia, existían ceremonias en las que los iniciados compartían alimentos simbólicos como parte de su proceso de iluminación. El pan y el vino, específicamente, eran símbolos comunes en estos rituales. El pan representaba el cuerpo de la diosa Madre Tierra, el vino, la sangre de la vida, el éxtasis divino. ¿Conocía Jesús estas tradiciones? Si viajó, si estudió, es más que probable. Y hay algo más, algo que raramente se menciona. En el Evangelio de Juan no aparece la institución de la Eucaristía. En su lugar, aparece el lavado de pies. Jesús, el Maestro, lavando los pies de sus discípulos. Un acto de humildad radical que invierte completamente la jerarquía tradicional. Si yo, vuestro Maestro y Señor, he lavado vuestros pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Ese era el verdadero mensaje: servicio, humildad, igualdad. No jerarquías eclesiásticas, no poder institucional, servicio mutuo, amor práctico, concreto, que se arrodilla ante el otro. Y llegamos al momento más controvertido, la crucifixión. Durante años investigué este tema exhaustivamente. Hablé con médicos forenses, con historiadores romanos, con expertos en métodos de ejecución antiguos, y descubrí cosas inquietantes. Primera, la crucifixión era un método de ejecución lento, muy lento. Las víctimas podían tardar días en morir, muriendo finalmente por asfixia, cuando ya no podían sostener el peso de su cuerpo para respirar. Sin embargo, se nos dice que Jesús murió en 6 horas. 6 horas. Pilato mismo se sorprendió de que hubiera muerto tan rápido, tanto que envió a un centurión a verificarlo. Segunda, a Jesús no le rompieron las piernas, como era costumbre para acelerar la muerte. Los soldados consideraron que ya estaba muerto, pero en su lugar, uno de ellos le atravesó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua, dice Juan. Ese detalle médico es fascinante. Sangre y agua. Los médicos forenses modernos han especulado que esto podría indicar una acumulación de líquido pericárdico, consistente con un estado de shock profundo, no necesariamente con la muerte. Tercera, José de Arimatea, un hombre rico e influyente, miembro del Sanedrín, reclamó el cuerpo y lo depositó en un sepulcro nuevo, cercano. Normalmente, los crucificados eran arrojados a fosas comunes, negándoles incluso el derecho a un entierro digno. ¿Por qué José de Arimatea arriesgó su posición para reclamar el cuerpo? ¿Qué relación tenía con Jesús que los evangelios no nos cuentan? Cuarta, Nicodemo, otro miembro del Sanedrín, trajo una mezcla de mirra y aloe, como 100 libras, dice Juan. Esa cantidad es excesiva para un simple embalsamamiento. La mirra y el aloe tienen propiedades medicinales conocidas desde la antigüedad. ¿Eran para curar, no para embalsamar? Quinta, hay testimonios de que Jesús fue visto posteriormente, muchos testimonios. Comió con sus discípulos, habló con ellos. Tomás tocó sus heridas, caminó con 2 discípulos en el camino a Emaús durante horas sin ser reconocido. Apareció y desapareció en circunstancias extrañas. ¿Y si Jesús no murió en la cruz? ¿Y si entró en un estado de coma, de muerte aparente, y fue resucitado mediante técnicas que sus discípulos conocían?
¿Y si el vinagre que le dieron en la cruz contenía alguna sustancia que indujo ese estado? Suena a locura, lo sé, pero hay precedentes históricos. Los esenios, una secta judía de la época que vivía en comunidad cerca del Mar Muerto, conocían técnicas de medicina avanzada. Conocían el uso de plantas medicinales, de sustancias que podían inducir estados catalépticos similares a la muerte. Los rollos del Mar Muerto contienen textos médicos sofisticados, y curiosamente, algunos investigadores sitúan a Jesús en contacto con los esenios durante sus años perdidos. Juan el Bautista, el maestro de Jesús, muy probablemente era esenio. Su estilo de vida ascético, su ritual de purificación mediante el agua, su rechazo del establishment religioso de Jerusalén, todo apunta en esa dirección. No estoy afirmando nada como verdad absoluta, estoy planteando preguntas que la historia oficial no quiere que nos hagamos. Porque verán, si Jesús no murió en la cruz, si sobrevivió, eso cambia todo. Cambia la teología de la redención, cambia el significado del sacrificio, cambia nuestra comprensión de quién fue y qué vino a hacer. Pero ¿saben qué? Tal vez no lo cambia tanto como pensamos. Tal vez el mensaje sigue siendo válido. Tal vez la enseñanza de que el amor puede vencer al odio, de que la verdad puede vencer a la mentira, de que la vida puede vencer a la muerte. Tal vez esa enseñanza no depende de los detalles exactos de cómo ocurrieron los eventos. La resurrección, el dogma central del cristianismo. Pero, ¿qué tipo de resurrección? ¿Física? ¿Espiritual? Ambas. Los evangelios mismos presentan versiones contradictorias. En algunos pasajes, Jesús aparece y desaparece atravesando puertas cerradas, como un espíritu. En otros, come pescado asado, pide que le toquen las heridas, como si tuviera un cuerpo físico. En el camino a Emaús, los discípulos caminan con él durante horas sin reconocerlo, y solo lo identifican al partir el pan, para luego desaparecer de su vista. ¿Qué ocurrió realmente? Tal vez la pregunta está mal planteada. Tal vez lo importante no es si resucitó físicamente o no. Lo importante es lo que esa resurrección simboliza. La victoria sobre la muerte, la continuidad de la conciencia, la inmortalidad del espíritu. Jesús enseñó que la muerte no es el final, que somos más que nuestro cuerpo físico, que nuestra esencia, nuestra conciencia, trasciende la materia. Yo soy la resurrección y la vida, dijo. No yo causaré la resurrección, no yo enseñaré sobre la resurrección, sino yo soy, presente, identidad, ser. ¿Necesitamos una resurrección física literal para validar ese mensaje? Yo creo que no. El mensaje es válido independientemente de cómo ocurrieran los hechos exactos. Pero aquí está el problema. La Iglesia convirtió la resurrección física en el único test de fe válido. O crees en la resurrección literal del cuerpo físico de Jesús, o no eres cristiano. Así de simple, así de reduccionista. ¿Y si Jesús resucitó en un cuerpo transformado, en un estado de existencia que nuestra física actual apenas empieza a intuir? ¿Y si la resurrección fue real, pero no de la manera simplista que nos han enseñado? ¿Y si fue una transformación de la conciencia a un nivel de realidad diferente, uno que ocasionalmente podía manifestarse en nuestro plano físico, pero que existía principalmente en otra dimensión? La física cuántica nos habla de múltiples dimensiones, de estados de la materia que desafían nuestra comprensión cotidiana. Tan descabellado es pensar que la conciencia también puede existir en múltiples estados, múltiples dimensiones. Después de todos estos años de investigación, ¿qué he aprendido? He aprendido que Jesús fue un ser humano extraordinario, un maestro, un revolucionario, un visionario que intentó cambiar el mundo con un mensaje de amor, compasión y libertad espiritual. He aprendido que ese mensaje fue secuestrado por instituciones que lo convirtieron en instrumento de poder y control. He aprendido que la verdad sobre Jesús es mucho más compleja, más fascinante, más profunda de lo que nos han contado. ¿Fue Jesús el Hijo de Dios? Sí, pero también nosotros lo somos. Eso es lo que Él enseñó. No que Él era único, sino que todos podemos alcanzar esa conexión con lo divino. Todos podemos ser hijos de Dios. ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Citó Jesús del Salmo 82. Todos somos dioses en potencia. Esa era su enseñanza radical. ¿Hizo milagros? Probablemente. Pero no como actos de magia sobrenatural, sino como manifestaciones de un conocimiento superior de las leyes del universo. Leyes que nosotros apenas estamos empezando a comprender.
¿Resucitó? En cierto sentido, sigue vivo. Su mensaje, su legado, su ejemplo, continúan inspirando a millones de personas 2000 años después. Y tal vez, solo tal vez, su conciencia también continúa, de alguna manera que no alcanzamos a comprender plenamente. Ahora bien, hablemos claro sobre por qué se ha ocultado tanto. No es una conspiración en el sentido cinematográfico. No hay una sala oscura donde hombres con túnicas deciden qué verdades revelar y cuáles esconder. Es más sutil que eso. Es más sistémico. Es el resultado de decisiones tomadas a lo largo de siglos por personas que creían sinceramente en muchos casos que estaban protegiendo la fe. La Iglesia, como institución, ha tenido 2000 años para construir una narrativa que le da poder, autoridad, legitimidad. Cualquier cosa que amenace esa narrativa es peligrosa. Los evangelios apócrifos son peligrosos porque presentan un Jesús más humano, más accesible, más parecido a nosotros. María Magdalena es peligrosa porque cuestiona el patriarcado eclesiástico, porque sugiere que las mujeres tienen igual acceso a lo divino, igual capacidad de liderazgo espiritual. La idea de que Jesús estudió con maestros orientales es peligrosa porque sugiere que el cristianismo no tiene el monopolio de la verdad, que hay sabiduría en otras tradiciones. La posibilidad de que Jesús no muriera en la cruz es peligrosa porque socava el dogma de la redención mediante el sacrificio cruento. Y así, generación tras generación, se han quemado libros, se han silenciado voces, se han perseguido herejes. No siempre por maldad, a veces simplemente por miedo. Miedo a que la verdad destruya el edificio cuidadosamente construido durante siglos. Miedo a perder el control. Miedo a la libertad que trae la verdad. Pero ¿saben qué? La verdad no destruye. La verdad libera. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, un campesino llamado Muhammad Ali al-Saman descubrió una colección de textos antiguos enterrados en una jarra de barro. 13 códices que contenían más de 50 textos, incluyendo el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad y muchos otros documentos gnósticos del cristianismo primitivo. Ese descubrimiento fue tan importante como el hallazgo de los rollos del Mar Muerto, porque nos mostró que el cristianismo de los primeros siglos era infinitamente más diverso, más rico, más complejo de lo que la narrativa oficial nos había hecho creer. En 1947, un pastor beduino encontró los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto. Manuscritos de hace 2000 años que nos dieron una ventana sin precedentes al judaísmo del tiempo de Jesús, a las expectativas mesiánicas de la época, a las prácticas de grupos como los esenios. Estos descubrimientos han revolucionado nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Nos han mostrado que había una diversidad increíble de creencias, de interpretaciones, de comunidades cristianas en los primeros siglos. No había un cristianismo monolítico, había cristianismos, plural, muchos cristianismos. Algunos enfatizaban la divinidad de Jesús, otros su humanidad. Algunos creían en la resurrección física, otros en la espiritual. Algunos seguían las leyes judías estrictamente, otros las rechazaban completamente. Algunos veían el mundo material como malvado, creación de un Dios menor. Otros lo veían como bueno, creación del Dios verdadero. ¿Y saben qué determinó qué versión del cristianismo sobrevivió? No la verdad, no la cercanía a las enseñanzas originales de Jesús, sino el poder político, el respaldo imperial, la capacidad de eliminar física e ideológicamente a las alternativas. Cuando Constantino abrazó el cristianismo en el siglo IV, eligió una versión, la versión que mejor servía a sus propósitos políticos de unificación imperial, y esa versión se convirtió en la ortodoxa. Las demás fueron declaradas heréticas y suprimidas. Sus textos fueron quemados. Sus líderes fueron exiliados o ejecutados. Sus seguidores fueron perseguidos. Pero gracias a hallazgos como Nag Hammadi, gracias a la arqueología moderna, gracias a la investigación histórica rigurosa, esas voces silenciadas están empezando a ser escuchadas de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Cómo la procesamos? Primero, necesitamos hacer las preguntas correctas. No, ¿era Jesús divino? Si no, ¿qué quiso enseñarnos sobre nuestra propia divinidad? No. ¿Ocurrieron realmente los milagros? Si no, ¿qué nos dice la vida de Jesús sobre el potencial humano? No. ¿Resucitó físicamente? Si no, ¿qué nos enseña sobre la naturaleza de la conciencia y la existencia? Verán,
El problema con el dogma es que cierra el pensamiento. Te da respuestas fijas, inamovibles, que no puedes cuestionar sin ser acusado de hereje, de infiel, de traidor. Pero la verdadera espiritualidad, la que Jesús enseñaba, se basa en la búsqueda, en el cuestionamiento, en el crecimiento constante. Buscad y encontraréis, dijo Jesús. No dijo, aceptad sin cuestionar lo que os digan las autoridades. La verdad os hará libres, enseñó. No dijo, la obediencia ciega os hará libres. No dijo, creer lo que os digan sin pensar os hará libres. Jesús fue un rebelde, un cuestionador. Desafió las autoridades religiosas de su tiempo, rompió reglas, tocó a los leprosos, que eran intocables, habló con samaritanos, que eran enemigos, conversó con mujeres en público, violando las normas sociales, sanó en sábado, rompiendo la ley más sagrada, comió con publicanos y pecadores, escandalizando a los piadosos, expulsó a los mercaderes del templo, desafiando al poder establecido, puso el amor por encima de la ley, la compasión por encima de la tradición, la verdad por encima de la conveniencia. Y luego, irónicamente, sus seguidores crearon exactamente el tipo de institución rígida y dogmática que él había rechazado. Después de todo lo que he investigado, después de todo lo que he escrito, después de todas las noches en vela preguntándome por la verdad, después de todos los viajes, todas las entrevistas, todos los documentos revisados, yo creo que Jesús fue real. Creo que fue un ser humano excepcional, que alcanzó un nivel de conciencia, de conexión con lo divino, que pocos han alcanzado en la historia de la humanidad. Creo que su mensaje de amor incondicional, de compasión universal, de justicia social, sigue siendo relevante hoy, tal vez más relevante que nunca. Creo que tenía conocimientos que nosotros hemos perdido, que viajó, estudió, aprendió de múltiples tradiciones, que sintetizó esas enseñanzas en un mensaje universal que trasciende las fronteras de cualquier religión particular. Creo que fue traicionado no solo por Judas Iscariote en el huerto de Getsemaní, sino por todos aquellos que, a lo largo de los siglos, han usado su nombre para justificar guerras, cruzadas, inquisiciones, persecuciones, opresión. Todos aquellos que han convertido su mensaje de amor en doctrina de odio. Creo que la verdad sobre Jesús es mucho más maravillosa que cualquier dogma, porque el dogma lo hace inalcanzable, divino en un sentido que nos excluye, que nos hace sentirnos pequeños e indignos. Pero la verdad nos muestra que Él caminó el camino que todos podemos caminar, que alcanzó lo que todos podemos alcanzar, que fue humano como nosotros, y precisamente por eso su ejemplo es válido, es aplicable, es inspirador. No vino a ser adorado, vino a mostrarnos el camino. Yo soy el camino, dijo. No yo soy el destino, el camino, la senda que podemos recorrer. Y aquí está lo más importante. Este no es solo un ejercicio histórico o arqueológico. No se trata solo de descubrir qué pasó hace 2000 años en una provincia remota del Imperio Romano. Se trata de nosotros, ahora, hoy, en este momento de la historia humana. ¿Qué haría Jesús ante la desigualdad brutal que vemos en nuestro mundo? ¿Ante el hambre que mata a miles de niños cada día mientras otros acumulan fortunas obscenas? ¿Ante las guerras que se libran en nombre del petróleo, del poder, de los recursos? ¿Ante la injusticia sistémica que oprime a los débiles? Sabemos exactamente qué haría. Lo mismo que hizo entonces, denunciarla, combatirla, ponerse del lado de los oprimidos, desafiar a los poderosos, amar a los olvidados. ¿Qué diría Jesús sobre las instituciones religiosas que acumulan riqueza mientras millones pasan hambre? ¿Sobre las mega iglesias con pastores millonarios mientras sus feligreses luchan por llegar a fin de mes? Lo mismo que dijo a los mercaderes del templo, lo mismo que dijo a los fariseos que devoraban las casas de las viudas. ¿Qué pensaría Jesús sobre las divisiones entre religiones, sobre las guerras hechas en su nombre, sobre la intolerancia religiosa? Él, que predicó el amor al enemigo, la paz, el perdón. Él, que dijo que conoceríamos a sus verdaderos seguidores no por sus doctrinas, sino por sus frutos, por su amor. El legado de Jesús no es un conjunto de creencias que hay que aceptar ciegamente. No es una lista de dogmas que hay que memorizar. No es una institución a la que hay que obedecer sin cuestionar. Es un desafío a vivir con autenticidad, con compasión, con valentía, a cuestionar las estructuras de poder que oprimen, a defender a los débiles contra los fuertes, a amar sin condiciones, sin fronteras, sin excepciones. Ese es el Jesús que descubrí en mis investigaciones.
no un ícono de yeso en una iglesia, no una figura remota en los cielos juzgando nuestros pecados, sino un ser humano extraordinario que nos mostró lo que la humanidad puede llegar a ser cuando se conecta con lo divino que lleva adentro. Y la buena noticia es que la verdad está emergiendo. Lentamente, sí. Con resistencia, por supuesto. Con oposición de quienes tienen interés en mantener el status quo. Pero está emergiendo. Cada nuevo descubrimiento arqueológico nos acerca más a la verdad. Cada nuevo texto antiguo que sale a la luz nos da una pieza más del rompecabezas. Cada nuevo estudio histórico riguroso desmonta un poco más la mitología construida durante siglos. Todo contribuye a una imagen más clara, más completa, más verdadera de quién fue Jesús. La pregunta es, ¿estamos listos para esa verdad? ¿Estamos dispuestos a soltar las creencias cómodas, las certezas reconfortantes, los dogmas tranquilizadores, para abrazar una verdad más compleja pero más auténtica? Yo creo que sí. Yo creo que la humanidad está lista. Está hambrienta de autenticidad, de verdad, de conexión real con lo espiritual más allá de los dogmas vacíos y los rituales sin sentido. Y cuando finalmente abracemos esa verdad, cuando veamos a Jesús como realmente fue, no perderemos nada de lo que vale la pena conservar. Al contrario, ganaremos un maestro mucho más relevante, mucho más inspirador, mucho más accesible. Ganaremos un ejemplo humano de lo que podemos llegar a ser, no un Dios inalcanzable, sino un hermano mayor que recorrió el camino antes que nosotros y nos dejó señales para que podamos seguirlo. Miren, sé que todo esto puede parecer perturbador, sé que cuestiona creencias profundamente arraigadas, sé que para muchos cuestionar la narrativa oficial sobre Jesús se siente como una traición, como una herejía, como un ataque a su fe. No es mi intención herir a nadie, ni faltar el respeto a la fe de nadie. Respeto profundamente la fe sincera, la búsqueda espiritual genuina, el anhelo de conexión con lo divino que late en el corazón humano. Pero creo firmemente que la verdad nunca puede dañar la auténtica espiritualidad. Solo puede dañar las mentiras, las manipulaciones, los dogmas construidos sobre arena en lugar de roca. Si tu fe se basa en la verdad, nada puede tocarla. Las evidencias históricas, los descubrimientos arqueológicos, la investigación rigurosa solo pueden fortalecerla. Porque la verdad y la fe auténtica no están en conflicto, caminan juntas. Pero si tu fe se basa en mentiras, en medias verdades, en dogmas que contradicen la evidencia, bueno, tal vez es hora de reconstruirla sobre cimientos más sólidos, sobre la verdad, sobre el mensaje real de Jesús, no sobre las interpretaciones interesadas de quienes vinieron después. Jesús fue un revolucionario del espíritu, un liberador de conciencias, un portador de luz en tiempos oscuros, y sigue siéndolo hoy si tenemos el coraje de escuchar su verdadero mensaje. No necesitamos idolatrarlo, necesitamos escucharlo, no necesitamos adorarlo desde la distancia. Necesitamos seguir su ejemplo, caminar su camino, vivir su mensaje. Y sobre todo, necesitamos tener el coraje de buscar la verdad, donde quiera que nos lleve, aunque nos incomode, aunque desafíe nuestras creencias, aunque nos obligue a repensar todo lo que nos enseñaron. Porque esa búsqueda de la verdad, esa honestidad radical consigo mismo y con el universo, esa apertura a cambiar de opinión, cuando la evidencia lo requiere, eso sí era el verdadero mensaje de Jesús. La verdad os hará libres, dijo, y tenía razón, siempre tuvo razón.